Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en lugar no os reciben y os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos fieles, en mi relativamente larga vida de sacerdote he estado en muchas misas de neopresbíteros. Regularmente había un ambiente bíblico, un estado de ánimo y atmósfera, así lo veía yo. Había mucha gente sedienta de la palabra de Dios. Venían y participaban devotamente en los oficios. Lo más frecuente era que al comienzo de la misa se cantaba: Tú eres el sacerdote del rito de Melquisedec. En una procesión solemne, el neopresbítero venía al altar, había cantos, saludos, un gran número de sacerdotes. Y la Iglesia de Cristo se alegra mucho por un acontecimiento así. Todo sacerdote, todo neopresbítero es enviado por Jesucristo, como una vez envió a los 12, lo que leímos en el Evangelio de hoy. Por muy importante que sea el papel de la Iglesia universal y local, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes y educadores, de los padres y especialmente madres en la vida de los sacerdotes, Jesús es quien llama y elige, quien da autoridad y manda, quien envía. Aunque algunos de los detalles del Evangelio de hoy ya no pueden ser aceptados debido a las condiciones de vida cambiadas, sin embargo, siempre es posible preservar su espíritu, preservar el espíritu del Evangelio en general. Seamos específicos. Hemos escuchado a Jesús prohibir a los discípulos muchas cosas que al hombre le dan certeza en el camino, por lo que dice que no lleven ni alforja, ni dinero suelto, ni ningunas cosas materiales. Jesús quiere acentuar que su misión está en el ministerio del anuncio de la palabra de Dios, que es la única garantía de su éxito.
mientras hablan a la gente de Dios que alimenta a los pájaros, a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ellos mismos también deben abandonarse a su providencia. Si en el reino de Dios se aplican normas completamente diferentes a las de este reino, entonces esto debería ser muy visible, especialmente en el ejemplo de sus discípulos, sus predicadores. Al privarse de todas las seguridades, el discípulo de Jesús se centrará enteramente en lo único importante. Y como leemos en el Evangelio, según San Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, el resto se os dará por añadidura. El discípulo de Jesús siempre debe ser consciente de que no solo es un predicador, sino también un testigo de la buena noticia. Esto es exactamente lo que los discípulos recuerdan mientras esperan el cumplimiento de la promesa de Jesús, la venida del Espíritu Santo. Leemos en los Hechos de los Apóstoles: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigo de la buena noticia significa vivir completamente para ella, pero también vivir totalmente de ella. El Nuevo Testamento nos informa en varios lugares que los apóstoles, sin llevar nada en el camino, proclamaban el Evangelio y formaban comunidades cristianas, y estas, a su vez, les mantenían. San Pablo, considerado un deudor especial del Evangelio, también renunció a este mantenimiento y trabajó con sus propias manos para no ser una carga de nadie. Dice San Pablo que todavía hoy se aconseja solo a los que se sienten obligados en el Espíritu Santo de tal forma de vida. Mencionemos que incluso las órdenes mendicantes rara vez mendigan hoy, dándose cuenta de que este tiempo requiere otra forma de dar testimonio. Seguir a los apóstoles, imitar a los apóstoles, igual que a todos los demás santos, no significa copiar su modo de vida, sino seguir su fidelidad al Evangelio. Si el Evangelio hace hincapié en la obligación, en el desapego de los bienes terrenales y en la confianza en la providencia, elevando a los pequeños, sencillos y humildes, entonces el predicador del Evangelio debe vivir con ese mismo espíritu para ser comprendido y aceptado. La gente de hoy también sigue buscando testigos y no solo buenos predicadores. El envío de los apóstoles y sus sucesores siempre se relaciona con dos. Está relacionado con la llamada a la conversión y la expulsión de los espíritus inmundos, como dice el Evangelio. Uno necesariamente se relaciona con el otro. Donde el mundo está purificado, limpio, los espíritus malignos no tienen acceso. Y si el hombre renuncia a la oscuridad dentro de sí, a su alrededor, entonces necesariamente debe elegir a otro amo y darle su voz y su corazón. No hay tercera opción. Por eso, los mensajes de los apóstoles no son unas frases vacías. Se trata de la vida y de la muerte, de la salvación o la ruina. Según ellos, por medio de los sacerdotes, Dios quiere salvar al hombre. Y todos necesitan la salvación. Los sanos no necesitan al médico. Son las palabras de Jesús mismo. ¿Y quién está sano? Nadie. Toda la criatura suspira en dolor
Y durante más de 2000 años el Señor está enviando a sus mensajeros a las puertas de nuestras casas, nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Estamos listos para aceptarlos y curarnos? ¿Estamos listos para acoger a nuestros sacerdotes? Y algo más. Todos los que somos del Señor estamos obligados a ser sus testigos. Como hemos dicho, no importa si tenemos algún éxito o no. El éxito visible y externo nunca es una medida de la eficacia del mensaje. De Jesús. Lo importante es que seamos los obreros en la viña del Señor, con los que el Señor puede contar. Está en Él dar a esa viña que lo sembrado crezca. Hablar de apóstoles, sacerdotes y misas nunca debe incitarnos a examinar la conciencia de otras personas y lo que deberían hacer otros, sino buscar la respuesta a la pregunta de dónde y a quién queremos que nos envíe el Señor. Cualquier otra cosa sería un fracaso. Cito al Papa Benedicto XVI, Papa Emérito. Dios se sirve del testimonio de los sacerdotes, fieles a su misión, para despertar nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio del pueblo de Dios. La cantidad de nuestros esfuerzos por promover la vocación dará fruto depende, de hecho, de Dios, pero como confirma la experiencia pastoral, también depende. También lo afirman la calidad, la riqueza del testimonio personal y compartido de aquellos que ya han respondido a la llamada del Señor en el servicio, en el ministerio del sacerdocio, en la vida consagrada, porque su testimonio puede despertar en los demás el deseo de responder generosamente a la llamada de Cristo. Y como ya dije, esta es una cita del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Y ahora una cita del sermón de nuestro muy conocido y sabio fraile, el difunto Fray Rufino Illich, en una misa de un neopresbítero en la que él predicó el 2 de agosto del 1970. Cito, una vez alguien dijo, si el Señor quiere arruinar a un hombre, entonces le quita la mente. Si quiere destruir al pueblo entero, entonces les quita a sus sacerdotes. Sin ellos, la vida humana se volvería poco a poco al infierno. Se volvería similar al infierno. O nos volveríamos inhumanos. ¿Qué pasaría con nuestras navidades si no fuera por los sacerdotes? Primero desaparecería la misa, luego la oración, luego las velas, luego las campanas, luego la Navidad, la Pascua, el domingo, la oración, y el hombre dejaría de ser cristiano y por lo consiguiente dejaría de ser hombre. Tal vez lo leíste. Yo lo escribí en alguna parte, dice el difunto Fray Rufino, cuando yo era un joven estudiante, y de eso hace muchos años, cuando vuestras madres todavía eran niñas, en Alemania había muchos obreros nuestros y les conocía a muchos, pero la mayoría eran inmigrantes que no pudieron volver a su tierra. Habían cometido algún delito en Yugoslavia, y así que uno de ellos tenían en algún lugar detrás de Imotsky a su esposa y 5 hijos. Así que un año, otro año, 7 años, no vio ni a su esposa, no ha visto ni conocido a alguno de sus hijos. Y luego todos los domingos, inevitablemente,
venía a confesarse, tomaba la comunión, escuchaba misa y luego venía a hablar conmigo. Pero un domingo estalló en lágrimas y pensé, igual echa de menos a su mujer y a sus hijos. Pero, ¿por qué? Y le pregunté, ¿por qué lloras? Y me dijo, padre, no es eso, sino que yo me suicidaría por todo eso, pero vengo aquí el domingo donde se canta, donde el sacerdote predica como en mi tierra, donde está vestido como en mi tierra, donde se consagra como en mi tierra. Yo me siento como si estuviera en casa y de eso me alimento hasta el domingo siguiente para no suicidarme. Queridos hermanos, ¿es posible que os haya dado la impresión que el sacerdote es algo sobrenatural? Sí, lo es, pero aún no hemos dicho todo sobre el sacerdote. Además de todo lo que hemos dicho, el sacerdote es también un hombre mortal, construido del mismo material del que todos estamos hechos, porque fuimos elegidos del mismo corazón, por la misma madre y por el mismo padre. Así que llevamos cosas terrenales dentro de nosotros. Y en nombre de todos los sacerdotes, dijo San Pablo, llevamos este tesoro precioso en vasijas de barro. Lo terrenal siempre está en peligro de no sucumbir a las leyes de la tierra. Siempre estamos atacados porque el cuerpo nunca puede llegar a un acuerdo. A pesar de todo, hermanos y hermanas, tenemos a Jesucristo mismo en el sacerdote, porque lo que Cristo puede hacer, os puede hacer en términos de salvación. Les da poder y dominio sobre todos los espíritus malignos y a sanar a los enfermos. Queridos fieles, devotos de la Reina de la Paz, muchos han venido aquí a Medjugorje, se han convertido, se han hecho sacerdotes y religiosos. Aquí han escuchado la llamada de Dios. Pues pidamos por esas intenciones en el futuro, porque donde no hay sacerdotes ni religiosos no hay iglesia. Todo Occidente hoy literalmente está sin sacerdotes y religiosos y religiosas. Las víctimas del coronavirus se cuentan constantemente. Se habla de los derechos humanos, incluso los derechos de animales, y no se mencionan cuántos niños no nacidos han sido asesinados. Y repito, si Dios quiere destruir a todo el pueblo, entonces les quita a sus sacerdotes. Que Dios no lo permita que nos suceda esto. Por la intercesión de la Reina de la Paz. Amén.